Hola queridos niños, les doy la bienvenida al video explicativo de la guía número 7 que han trabajado en su casa. Nuestro objetivo el día de hoy es conocer el mito y sus características. Recordemos que en la clase anterior hablamos sobre mitos y leyendas, de sus similitudes, sus diferencias y dijimos que ambos pertenecían a los textos narrativos de tipo literario, que tenían distintas características que compartían que hacían que estos pertenecieran a este tipo de textos. Hoy vamos a enfocarnos especialmente en los mitos y les voy a contar que los mitos son relatos donde se cuentan acontecimientos ocurridos al comienzo de los tiempos y sus personajes son seres divinos, dioses o semidioses, hablan sobre la fuerza de la naturaleza pero personificada, también nos cuenta sobre héroes como por ejemplo Hércules. Así se consideran mitos los relatos que cuentan la creación del mundo, del día y de la noche, de los seres humanos, de las hazañas de los dioses y de los héroes. Dentro de los mitos podemos distinguir tres tipos. Están los mitos que hablan sobre el origen, que son las narraciones que buscan explicar el origen del universo, del mundo y del ser humano. Están los mitos sobre el fin, son los que proyectan el fin del mundo, tal como lo conocemos. Hay mitos también sobre los dioses, que explican el nacimiento de estos. Vamos a poder distinguir el mito entre los demás tipos de textos narrativos por su ambiente, ya que en general se ambienta en lugares como el cielo o la morada de los dioses o los inicios de la tierra. El tiempo, en algunas de ellas, se refiere a la creación del mundo cuando no había cielo ni tierra. Entonces, cuando leamos un texto que tiene este ambiente descrito en él, nos va a poder ayudar a identificar qué es un mito. A continuación vamos a ver un mapa conceptual que nos describe de forma más general el mito y sus características. El mito es una narración que es parte de la tradición oral de los pueblos. Sus características son intentar explicar el origen de fenómenos universales, sus personajes son seres sobrenaturales, se transmite de generación en generación y transcurre en un tiempo distinto al nuestro. A continuación, pongan mucha atención al siguiente texto. El trueno y el relámpago. Todo permanecía tranquilo en el cielo. El mundo estaba recién creado y Dios descansaba. En esto se presentó el bello ángel del mal y le dijo: Yo soy más hermoso que tú y quiero poseer el imperio del mundo. Desde mañana tu deseo será satisfecho, contestó Dios con dulzura. Pero tus dominios no se extenderán más allá de donde tú veas la tierra negra. El resto será mío. El ángel se inclinó burlonamente y lo saludó. Gracias, Señor. Mientras volvía a los infiernos pensaba: este buen Dios siempre se deja engañar por un pobre diablo. Mañana seré el dueño del mundo, pues esta tarde bajé y toda la tierra estaba bellamente negra. Y se echó a dormir sin más preocupación. Al otro día, muy de mañana, desplegó sus alas y voló hacia la tierra. Durante la noche, Dios había hecho que nevara y así el demonio la encontró blanca en su totalidad, sin que hubiera un solo trocito que no estuviera cubierto por el níveo manto. El ángel del mal se indignó en exceso y gritó a Dios: Bien, esta vez he perdido, pero ya verás, haré que se oiga un aullido tan espantoso que cuantos pueblan tu tierra se sentirán morir de terror. Y creó el trueno. El buen Dios, siempre sonriendo, le respondió: Y yo haré una señal que advierta al mundo de tu aullido, para que no sientan ningún miedo. Y creó el relámpago. A continuación, tenemos la primera pregunta, que dice: ¿cuál es el tema central del relato? La letra A dice que es la explicación de dos fenómenos naturales. Esta alternativa, que es la primera, sería la correcta, porque lo que pretende hacer este texto es justamente explicarnos por qué existe el trueno y por qué existe el relámpago.
Las demás alternativas no tienen que ver con el tema central. ¿Cómo descubro el tema central? Tengo que preguntarme de qué está hablando el texto, qué es lo más importante. Entonces, al final de este texto es donde nos dan la explicación finalmente del trueno y del relámpago. La alternativa correcta sería la letra A. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la condición impuesta por Dios al diablo para entregarle el dominio del mundo? ¿Qué importancia tiene esta condición? Dios le pone como condición que solo sus dominios se extenderían, no se extenderán, dice aquí, más allá de donde tú veas la tierra negra. El resto será mío. Entonces, bajo esta condición, en el fondo Dios fue bastante inteligente y hizo que nevara y así él ya sabía que no iba a haber ningún dominio que tuviera el diablo, ¿ya? Entonces, la condición impuesta por Dios al diablo es que los dominios del demonio solamente iban a llegar y se iban a extender donde viera la tierra negra. Y como no había nada negro, por lo tanto, nada iba a ser del demonio o del diablo. A partir de nuestros conocimientos previos sobre la estructura del texto narrativo y sus elementos, vamos a completar un esquema, ¿ya? Este esquema lo pueden completar en su guía, la guía número 7 o en su cuaderno. Dice el trueno y el relámpago, que es el título del texto. ¿Cuál será el personaje principal de este texto? ¿Cuál es el personaje más importante de este texto? En este texto nos vamos a encontrar con dos personajes importantes, ya uno que sería un protagonista o un personaje principal y un antagonista. Estos dos personajes tienen la misma cantidad de importancia, ¿ok? Si se dan cuenta, aparecen la misma cantidad de tiempo en la historia, son igual de relevantes para que la historia avance. La historia gira igual en torno a estos dos personajes. No hay uno más importante que el otro, sino que hay uno más bueno y otro más malo, ¿ya? No hay personajes secundarios. La acción principal o la acción más importante sería que el diablo, en el fondo este ángel más malo, quería dominar la tierra, quería ser el dueño de todo. Ya esa es como la acción principal. ¿Y qué le pide como deseo a Dios? Poder dominar toda la tierra. El espacio físico en el que se desarrolla esta historia sería el cielo y la tierra, ¿verdad? Ellos están en el cielo y este ángel va a hablar con Dios, después baja a la tierra a ver cómo está la tierra. Entonces ese sería el espacio físico donde se desarrolla la historia. El espacio social y cultural tiene que ver con el tipo de civilización de ese momento. Y como están hablando de un mito que relata a Dios, a dioses, al diablo, a la creación de los relámpagos, de los truenos, en el fondo son hechos que están situados al comienzo de nuestra era. Entonces, donde transcurren estos hechos tienen que ver con el espacio social y cultural. Es la creación en realidad del mundo y tiene como el tiempo es el comienzo de la era, ¿ya? Y el espacio social es como y cultural está relacionado con eso también. Entonces la número 4 decía, ¿qué opinas de la estrategia utilizada por Dios? ¿Ya? Ahí tienen que dar su opinión y las opiniones siempre van respaldadas, ¿cierto? Para que sean válidas. Entonces la estrategia de Dios fue decirle al ángel malo que sí podía dominar, pero bajo ciertas condiciones. Entonces fue bastante inteligente para darle en el gusto a este ángel.
bajo ciertas condiciones que obviamente no iban a poder llevarse a cabo. O sea, no le dijo que no, pero le dio condiciones que no iban a poder, iban a ser imposible de realizar, ya que él llenó de nieve toda la tierra. Por lo tanto, le dijo que solamente las partes negras de la tierra podían ser dominadas por él y lo demás iba a ser de Dios. Y entonces, como él mandó la nieve, finalmente el ángel malo se quedó sin nada. Entonces, en mi opinión, la estrategia de Dios fue muy inteligente, ya muy bien pensada. No le dijo que no al ángel, pero pensó en una estrategia inteligente. La número 5 dice, explica el carácter universal del texto leído. Cuando hablamos de carácter universal, vamos a hablar de una verdad que sea para todos igual, que todos entendamos lo mismo, que sea una verdad objetiva. Entonces, cuando vemos el texto, en el texto se habla de truenos y de relámpagos, y lo único que sería como verdadero para todos sería que existen los truenos y que existen los relámpagos, ¿ya? Pero todo lo demás entra en una subjetividad, porque el hecho de que exista Dios, que exista este ángel malo y que entre ellos hayan tenido esta conversación y que el ángel malo haya solicitado que, que, que Dios le entregara los dominios de la tierra, que a causa de eso, después de esta discusión, se hayan creado los truenos y los relámpagos. Todo eso es subjetivo, porque es parte de un mito, es parte de la ficción, ¿ya? Pero como verdad universal sabemos que existen los truenos y después los relámpagos, que son estos ruidos y que son esta luz, que sí, eso podemos decir que es una verdad universal, ¿ya? Entonces el carácter como universal de ese texto tiene que ver con el relámpago, que es conocido por todos, y los truenos. La número 6 dice, ¿qué texto, esto está mal escrito, pero es que intenta explicar este relato, ¿ya? El relato intenta explicar la creación de los truenos y de los relámpagos, por qué se crearon. Ya a lo mejor es algo que científicamente no sabemos muy bien de dónde viene, entonces se crea este mito para darle una explicación a la existencia de los truenos y los relámpagos. Bueno, niños, con eso terminamos la revisión de la guía número 7. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, escríbame a mi correo que está bajito. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho para que nos veamos pronto. Un abrazo muy grande.